¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Poner la tele y vernos, no. Qué alegría saber que estás al otro lado siguiendo nuestros programas Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Este programa pretende ayudarte, pretende que tengas la vida que quieras tener. Pretende, si viste el programa de ayer, que tengas sueños y los cumplas. Y además solemos ponerle unos títulos, a mí el título del programa de hoy me suena a película de misterio, El rostro de las emociones. ¡Tachán! ¿Qué son las emociones? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Tú sabes si tienes emociones buenas, emociones malas, emociones negativas, positivas? ¿Sabías que no hay emoción mala, que toda tiene una intención positiva para que tú puedas conseguir aquello que te propones conseguir? ¿Y sabías que el rostro, la cara, dice mucho de las emociones que estamos sintiendo? De todo esto vamos a hablar en nuestro espacio, que es posible gracias a mis compis, a mis compañeros de mesa y ya de vida, porque pasamos juntos más tiempo que con nuestras familias, yo creo. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. ¿Cómo estás? A ver cómo es tu rostro. Mi rostro. ¿Qué emoción sientes? Mi chica dice que soy guapo. Hay gustos para todos. Hay gustos para todos. que estoy de acuerdo, que eres muy guapo, que sí. Estaba yo intentando ver qué emoción Me voy a poner sentías. tristeza. Vale, detecto que tienes tristeza. Sí, sientes tristeza, pero me parece que es un poco fingida, ¿eh? No sé por qué. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante, ¿cómo estás? Muy bien, me ha encantado tu pregunta al principio, esto de ¿y usted tiene emociones? Póngame cuarto y mitad, que me las llevo. Es que el mundo de las emociones, evidentemente nosotros disfrutamos de lo que hacemos, tenemos un trabajo maravilloso y lo pasamos muy bien cuando estamos juntos y cuando hablamos de temas de desarrollo personal, coaching, PNL y demás. Y de emociones, claro, inteligencia emocional, pero para muchas personas es un mundo bastante desconocido, bastante ajeno. Sí, el mundo y de las es emociones. muy divertido. La Sí. verdad es que las emociones son muy interesantes y nos aportan detalles que hoy vamos a ver muy divertidos y muy chulos. Sí, muy chulos, muy divertidos y muy evidentes en muchas ocasiones. Sí. Porque las emociones podemos detectarlas a través de la cara, a través del rostro. El rostro dice qué emociones estamos sintiendo. Siempre, a veces, cómo detectarlas, cómo saber qué emoción es la que hay detrás de un gesto, vamos a conocerlo con la experta que hoy nos visita. Zara Beltrán, coach especialista en morfopsicología. Así es. Bienvenida. Muchas gracias. Apasionante tenerte en el programa porque yo creo que saber qué emociones está sintiendo la persona que tenemos enfrente nos puede resultar de muchísima utilidad. Pero yo creo que deberíamos comenzar por explicar, quizás si las personas que nos están viendo hoy nos vienen siguiendo desde hace tiempo, saben que te hemos tenido en otros programas y que hemos hecho una pequeña avanzadilla del mundo de la morfopsicología. Pero es muy probable que alguna sea la primera vez que escuchan este término. ¿Nos puedes explicar qué es? Sí, me encanta. Además, la morfopsicología se conoce poco y a veces incluso se puede confundir, pero realmente es un método que une los rasgos de la cara con las proporciones que hay. No nos fijamos solo en un rasgo aislado, sino en el conjunto que tiene el rostro y va unido a la personalidad. De tal manera que puedes saber la personalidad que tiene la persona que tienes enfrente. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. ¿Y a qué le llamamos personalidad? Esa es la pregunta del No, porque millón. está el temperamento, el carácter, la personalidad. Ay, ¡Qué madre, lío! qué lío. Sí, ¿Cuántas cosas? Efectivamente. De hecho, es complicado. Además, el término en sí tiene una historia amplia en su respaldo. Entonces, resumirlo aquí es complicado. Sencillamente, la personalidad es lo que genéticamente traemos. Hay una parte de temperamento y una influencia del entorno, pero se diferencia de la identidad. Ahí es donde muchísimas veces pensamos que a través del rostro podemos saberlo todo. La personalidad es básicamente cómo una persona piensa o cómo siente o cómo hace las cosas, pero las identidades a través de las que se viste para hacerlo no llegamos ahí. Ahí ya hay que entrar en las creencias de la persona. Entonces lo que sí hay es el cómo de fondo hace, y eso es mucha información. Y entonces, ¿qué es lo que podemos...? El título del programa es El rostro de las emociones, tachán. ¿Y qué es lo que podemos leer en nuestro rostro? Pues muchísimo. Si una persona tiene una forma de pensar más concreta, más pragmática, más ensoñador,
más forma de gestionar la información, o no la gestiona, a lo mejor se dispersa más. Si a la hora de comunicar le gusta llegar a los demás, si se queda más introvertido, más extrovertido, si cuando hace las cosas con más precisión, con menos precisión, de una lista, etcétera, una larga lista que hay de todo lo que podemos tener. Eso en cuanto a cómo es una persona, esas emociones, o esa manera que luego tendrá unas emociones. Digamos que las personas tenemos una parte de pensamiento y una parte de emociones. Vale. Tenemos en la estructura la parte estática del rostro, toda ¿Qué esa sería información. Osamenta, rasgos. Osamenta, rasgos. La osamenta, la forma, el marco, y luego los ojos, nariz, boca. Ajá. Y eso es estático. Ahí ya tienes información. Entonces, que además tienes las emociones. Cuando te mueves, cuando mueves tus músculos, Sí. expresas emociones. Eso sí que, fíjate, le encuentro sentido. Antes le decíamos en broma a Quique, a ver qué emoción estás sintiendo, pues tu cara de tristeza, eso sí es más fácil quizá de detectar, pero lo que has dicho de los elementos no móviles, ¿qué te dice un ojo redondo, por ejemplo? O sea, a ver, espera, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te dice mi rostro? Bueno, Ay, por favor, virgencita, virgencita. A ver. Bien. Venga, lo que sea, ¿eh? Suelta. así, tal cual. Venga. La verdad es que desde la morfopsicología hacer es arriesgado el ponerte a decir lo que una persona sin desgranar todo lo que tiene, lo que está sintiendo, porque muchas veces puede chocar el decir, bueno, no sé. Entonces, de primera se busca el equilibrio, siempre entre los 3 pisos, que tenemos la zona cerebral, la zona afectiva y la zona instintiva, bien, y de ahí buscamos ese equilibrio, cómo sería en tu rostro, por ejemplo. Bueno, no te voy a hacer levantar, A ver, pero sí. el equilibrio que hay, y el equilibrio que hay entre los receptores serían ojos, nariz y boca. ¿Y oídos no? No. Ah, vale. Nosotros, hay quien sí los incluye, el método originario se mantiene, luego hay quien ha extendido, ha ampliado más cosas. Bien. Desde ahí, en tu rostro, hay un equilibrio entre los 3 pisos. Entonces, si tenemos la manera de, hay gente que se centra más en la realización del ser, de las ideas, de los pensamientos. Hay personas que necesitan más llegar solo en la comunicación y hay personas que necesitan realizar. Bien, pero luego hay personas que tienen un equilibrio entre esas 3 etapas. Lo entiendo. De ahí el decir, sí es verdad que yo puedo a lo mejor, lo que pienso y cómo comunico y lo que realizo debe tener un paso, acompasado, ¿se puede decir? Sí, tiene que ir acompasado, ¿no? Exacto. Debe ir acompasado. Entonces, en tu rostro hay ese equilibrio. Bien. Luego están los receptores, porque luego, exactamente, pueden estar posicionados que contradigan si hay asimetrías, por ejemplo, en un rostro que parece que dices, bueno, tu zona clara sería, imagínate, que meten ese equilibrio, fuera una zona afectiva muy amplia, pero el receptor, la nariz, se queda más pequeño que esa zona. Ya ahí dices, ¿esa zona qué hay? Todo eso ya es información de la persona. Entonces, a partir de ahí habría mucho más en tu rostro que decirte, ¿no? De cómo tus receptores se equilibran en tu rostro y cómo los comunicas. Qué bueno, me parece apasionante este tema. De hecho, bueno, yo os comentaba antes off the record, ¿no? Bueno, o sea, perdón, off the record no, fuera de la grabación, fuera de la grabación del programa, os comentaba que ciertamente me parece una información muy útil para aplicar en diferentes puntos de la vida a la hora de desarrollar el trabajo, por ejemplo, y después me gustaría preguntarte sobre esto. Pero hemos hablado ya de rasgos de la persona. ¿Y las emociones? Porque las has mencionado antes y no quiero que se me olvide preguntarte al respecto. ¿Las emociones también se pueden detectar por lo que pasa en nuestra cara? Por supuesto. ¿Cómo? Es la parte ya cuando empezamos o tenemos un movimiento, aunque si cogiéramos un vídeo y parásemos se vería cómo la expresión se ha quedado congelada, pero hay un movimiento. Movemos toda la estructura del rostro, los músculos nos ayudan a expresar nuestras emociones, desde la ira, el enfado, el asco, el desprecio, miedo. ¿Me puedes poner algún gesto de Sí. alguna emoción? Por ejemplo, el enfado. A ver, ¿cómo sería? Vamos a enseñárselo a cámara. El enfado Una persona enfadada. baja las cejas, Baja las cejas. sube el párpado superior, A ver, ¿cómo? A ver. sube el párpado superior, Baja cejas, sube cejas. ¿Vale? así. Ujú. Y el inferior también sube, como si quisieras enfocar, de tal manera que ya tenemos 3 movimientos, cejas, párpado superior, párpado inferior. Entonces, luego además la boca puede plegar los labios hacia adentro. Fíjate que me ha salido espontáneamente antes de que tú lo dijeras. No, mi cara de enfado es... Claro, Qué bueno eso es. Entonces, luego también puede ser que solo muevas un músculo. Y eso es cuando aprendes a ver qué músculos van en esa emoción, cuando la persona que tienes enfrente, que está hablando, está comunicándose, tiene o el conjunto entero de esa emoción o solo uno de sus músculos, tienes información.
no puedes dar por hecho lo que está sintiendo, pasando por su cabeza, pero ya tienes algo por donde tirar del hilo. Claro. Y dices, qué curioso Claro. que ha hecho esto con los párpados, ¿qué hay? Y entonces preguntarías. Dar por hecho es arriesgado, preguntar es muy acertado, tienes mucha información ahí. Claro. Y entonces, Sara, cuando tú conoces esto, tú eres además profesora de morfopsicología en Darte Coaching y Formación, ¿verdad? Así es. Vale. Cuando tú conoces esta información, ¿la puedes utilizar para que los demás piensen que estás sintiendo algo que no estás sintiendo? Lo puedes intentar. Lo puedes intentar. Y puedes, lo único que tienes que saber controlar muy bien, no solo ese canal, sino cuando comunicamos, usamos 5 canales de comunicación. ¿Cuáles son esos 5 canales? Tenemos el rostro, que estamos hablando ahora mismo de él, la voz, dentro de la voz, además, no solo lo que dices, es el estilo, cómo lo dices, y la voz en sí, la altura, el volumen, la entonación, todo esto, y además el cuerpo. Entonces, cuando quieres decir o llevar a la gente a decir algo que no es, o intentar camuflar la verdad de alguna manera, Sí. Tienes que creértelo mucho o haberlo practicado demasiado. Es difícil engañar a la persona, sobre todo si está entrenada a saber qué está pasando. Me llama mucho la atención, y corrígeme si me equivoco, que evitas la palabra mentir. La evito. ¿Por qué? Porque preferimos decir, siempre partimos de la credibilidad. Es más fácil partir del modelo de la verdad. Las personas intentamos comunicarnos. A partir de ahí puede que te acerques más a la verdad o menos. Es complicado ceñirse a la verdad. ¿Qué es la verdad? Digo, ¿qué es la verdad o qué es la mentira? Tiene muchos matices. Entonces nos partimos más de la verdad y luego cómo te alejas. De ahí vamos buscando hasta qué punto incluso podemos hablar de credibilidad. Puede ser creíble y no estar diciendo la verdad. Totalmente. Entonces, a partir de ahí hay un montón de grises que se entremezclan. Entonces es mejor decir, bueno, yo parto de la verdad, de si es creíble más o menos y de cómo te vas alejando. Ay, y te voy a decir una cosa, voy a personalizar un poco. A ver, siempre he escuchado, no sé si será verdad o mentira, pero siempre he escuchado que cuando las personas se tocan el pelo, por ejemplo, pues hacen este gesto, es o porque están intentando seducir a quien tienen enfrente o porque están quizá evadiéndose, aburridas o intentando desconectar, ¿no? En mi caso, yo tengo este gesto asociado a momentos en los que estoy sumamente relajada y a gusto en el entorno en el que me encuentro. Yo estoy sola en mi casa viendo una peli y que me encanta, con mi copita de vino al lado, y estoy todo el rato Cuando estoy realmente muy relajada, hago eso. Pero en cambio he escuchado que se hace en esos otros 2 contextos, y yo no lo utilizo en esos otros 2 contextos. Por supuesto. ¿Cómo entonces un experto en gestos podría discriminar si es uno o es otro? Sobre todo nosotros ya no es lo que hagas, sino si lo sueles hacer y cuándo lo haces. Cada persona, los gestos no son universales. Nos encantaría buscar un gesto universal que dijera, siempre que haces esto, significa esto otro. Eso sería maravilloso. No existe, no hay una ciencia que pueda avalar eso. Es importante conocer cómo esa persona suele expresarse y cuándo lo hace, para saber cuándo deja de hacerlo o cuándo lo aumenta. Eso es lo que llamamos los ilustradores o los manipuladores. Ilustradores son movimientos con las manos para reforzar mi lenguaje, mi comunicación, y los manipuladores son los contactos que hacemos con objetos o con las manos. ¿Contigo o conmigo también? Todo lo que sea tocar, efectivamente, incluso con un bolígrafo. Cuando el clic, clic, clic de los bolígrafos, también eso sería un manipulador. Entonces, si la persona normalmente se mantiene más serena en las manos, nos fijamos cuando de pronto empieza a mover más. O si mueve mucho las manos, cuando las para. Porque ahí hay información. Y es cuando decimos, qué curioso, que ha roto su patrón, lo llamamos la línea base. Línea base. Y a partir de ahí, entonces, si normalmente cuando tú estás relajada haces eso, es decir, qué curioso que de pronto ha empezado a hacerlo. ¿Qué significará? Y de ahí tiramos, preguntamos, y podemos deducir que para ti es que estás más tranquila. Pero no puede ser coquetería porque sí. O sea, que porque una persona se acaricie el pelo, esté coqueteando, es muy arriesgado dar por sentado. Siempre. No. Claro, tendrías que analizar a esa persona en diferentes contextos. Exactamente. Entiendo. ¿Y para qué consideras que es útil? Porque, a ver, a mí a priori me parece, por ejemplo, en un interrogatorio policial, me parece súper útil esta información, pero es lo único que así me viene ahora a la cabeza. ¿En qué más contextos podríamos utilizarlo? Pues de los alumnos que tengo o que tenemos en la escuela, es verdad que se dejen hacer coaching, pero hay de todo tipo. Y para cualquier persona que necesite comunicarse con otras personas y entender la comunicación,
Es fundamental. Por supuesto, la policía, los interrogatorios, tienes una información que es oro, pero imagínate un comercial, un abogado, un médico, un profesor, saber que la otra persona lo que siente y lo que piensa, que tenemos información en sus emociones y de cómo puede pensar. Entonces, toda esa información luego ya es gestionarla, pero todo lo que ya tienes es mucho y es importantísimo si quieres llegar a tener una comunicación y incluso un acuerdo con esa persona. Claro que sí, mejorar la relación con esa persona. Fundamental. Qué bueno, qué bueno. Zara Beltrán, muchísimas gracias. Oye, ¿cuándo te vienes otra vez? Cuando ¿Dices? quieras. Es que es apasionante el tema. Lo es. Bueno, me encantaría tener un monográfico solo para explicarle a nuestros amigos y amigas cómo van cambiando esos gestos y qué nos quieren decir. Es Pero bueno, quizá fundamental. te llamemos para eso. Voy a intentar convencer a los jefes. Muy bien. Gracias, Zara. A ti, gracias. Quique. Impresionante, ¿no? Impresionante. Me parece una información súper valiosa la que podemos obtener si analizamos el rostro de las emociones y las emociones que hay detrás del rostro. ¿Por qué decidisteis incorporarlo? Primero, ¿en qué formación está incluida la morfopsicología dentro de Darte Coaching? ¿Y por qué decidisteis incluirla? Bueno, como sabes, nosotros formamos coaches profesionales, ¿no? Es donde centramos nuestro gran valor. Hoy en día la profesión del coach en España especialmente necesita crecer mucho, necesita además crecer desde un punto de vista con mucho rigor, ¿vale? Y nosotros pues pretendemos darle el máximo rigor. La morfopsicología es una disciplina que nos va a ayudar a los coaches a entender el desde dónde de nuestros clientes, el saber cuál es el punto de partida con lo que traen, es decir, ese bagaje que cada persona trae a la hora de desarrollar este o aquel objetivo. Y entonces al final es información de base que nos ayuda a colocarnos a nosotros. A partir de, por ejemplo, una persona, como ella decía, tienes distintos tipos de persona, pues a una persona que le cueste, porque ves en su morfopsicología la parte de realización y la parte de puesta en marcha y de acción, pues desde ahí tendrás que ir con un poquito más de cuidado si la persona en un momento dado quiere conseguir objetivos y los quiere conseguir ya mismo, etcétera, tú ya sabes que esa persona estás viendo un pequeño hándicap desde ahí, ¿no? Eso es muy importante a la hora de ver los ritmos, de cómo haces las preguntas, por dónde de alguna forma estás poniendo encima de la mesa, cómo estás acompasando a tu propio coachee, y toda esa información es oro puro, ¿vale? Para un coaching. Pero no solamente la parte de morfopsicología, sino también toda la parte de ESAC y ETAC, que es lo que comentaba Zara, de leer las emociones en el rostro, y no solamente ver las emociones en sí, sino también ver en qué medida la persona, en este caso no es que sea creíble, sino que hay dentro de sí, hay conflictos o no hay conflictos en lo que dice. Cuando hay conflictos, todo va a ser mucho más espontáneo, la conversación va a ir en una línea base que hemos establecido previamente, donde hay tranquilidad, y cuando la persona está generando o hablando de cosas que inconscientemente le genera conflictos, van a aparecer esas fugas. Ponme un ejemplo de fuga. Una fuga es cuando yo, por ejemplo, tú me preguntas, ¿qué tal te ha ido este fin de semana en casa de estos amigos? Y yo te digo, bien, ¿vale? Pero pongo esta cara, te he dicho, la palabra es bien, Sí. pero el tono con lo que te lo he dicho. Y no solamente el tono, sino el gesto que he dicho justo después. Ahí hay una fuga, Ajá, ¿vale? entiendo. Dependiendo de en qué medida yo te esté dejando muy claro que no me lo he pasado nada bien, entonces esa fuga es relevante o no es relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento dado ya te lo estoy diciendo, aunque mi palabra diga una cosa, yo te estoy dejando claro que no es así. Pero a veces sí que digo ese bien y de repente se me escapa un... ¿Vale? Este gesto... ¿Eso en sería este una lado, microexpresión? Es una microexpresión y se me ha escapado un punto de desprecio, ¿vale? Esa microexpresión dura menos de un segundo y que te va a dar permiso para entender que hay algo extraño en todo eso. Hay una fuga y además puede ser relevante. A partir de ahí, ¿qué hago? Como bien decía Zara, no doy por sentado y lo que hago es preguntar. En este mundo de todo el tema de la credibilidad, todo el tema de las emociones en el rostro, microexpresiones, el trabajo de Paul Ekman concretamente, hay muchísima leyenda y de hecho hay muchísimos vídeos en internet que te hablan de cómo pillar un mentiroso, cómo conseguir saber si alguien te está mintiendo, tu pareja o tal, pedirle una infidelidad. Hay muchísima, digámoslo así... frivolización. Frivolización, ¿no? Claro. exactamente. Y desde ahí necesitamos ir con pies de plomo
y sobre todo, si nos formarnos bien, con calidad y sobre todo siguiendo los pasos tanto de Louis Corman, que es el padre de la morfopsicología, como en este caso de Paul Ekman, el padre de las microexpresiones. Vicky, en Darte Formación y Coaching se imparte esta formación, ESAC, se incluye también dentro de la titulación del máster de Coaching e Inteligencia Emocional. Tú eres profesora de ese máster. Me encantaría saber si tú utilizas estos conocimientos para detectar en el público que está en este momento contigo, de los alumnos y alumnas, para detectar qué emociones están sintiendo, si alguien está desconectando de la clase, si alguien tiene mucho interés, si alguien se ha quedado sin comprender un concepto. ¿Tú lo utilizas? Yo, a ver, creo que con la práctica vas entrenando el ojo y sin hacerlo intencionadamente, como prestando una especial atención, quizás pasa desapercibido lo normal, bueno, lo normal entendido como lo habitual, sí, pero quizás sí de repente puedas ver una pequeñita alerta de algo que se sale de lo habitual y quizás requiera tu atención, ¿no? Entonces, bueno, en ese tipo de contextos sí, pero no hago, al menos intencionadamente, el esfuerzo de mirar a cada persona, a verla, qué cara está poniendo, si es... No, eso no. No, quizás salta solo. Y con respecto a las microexpresiones, exactamente, antes hemos barajado el término, pero exactamente una microexpresión, ¿qué es? ¿Cuánto tiempo dura? No sé, se me queda un poco corto. Una microexpresión tiene dos componentes que a mí me encantan. A ver. Sí. Uno es que sucede antes de que tú te hayas dado cuenta. Claro, lo que comentaba antes la experta. Claro, sí. De hecho, esto nos lo enseñó Zara, ella es la que imparte... Nuestra profe. Sí, es la profe que imparte esta parte e incluso morfopsicología también da un poquito de esta formación. Es inevitable, porque cuando tú te das cuenta de que eso ha pasado, ya pasó. Ya pasó. Sí. O sea que es súper corto. Sí, realmente es brevísimo, creo que son 35 décimas de segundo, ni siquiera es ni un segundo. Es algo rápido que sucede y que tú no puedes controlar a voluntad. Si alguien quisiera formarse con respecto a todo lo que estamos hoy contando, si quisiera saber más de la detección de la credibilidad, de la identificación de las emociones, ¿qué tendría que hacer? Claro, pues tendría que venir a alguna de nuestras charlas informativas, introductorias. De vez en cuando hacemos intros sobre ESAC, morfopsicología, todo este conocimiento. Y si no, pues venir a pedir información acerca de las formaciones que se imparten en Darte, porque esto lo pueden encontrar incorporado en el máster y ya salir con esas titulaciones acreditadas por la corporación que creó el mismísimo Paul Ekman, o formarse solo en estos conceptos, en esta metodología, con una formación mucho más breve, lo que ellos elijan, pues www.darteformacion.es, ahí está toda la información. ¿Y la escuela está situada en? En la calle Albasanz, número 38, en Madrid. Perfecto. Quique, lo estamos todo quizá centrando mucho en el tema profesional, que es cierto, yo creo que son habilidades y capacidades que desarrollamos y que nos pueden venir muy bien si estamos en relación con otras personas, ¿no? Dentro de nuestro trabajo, pero, a ver, que a mí me interesan las relaciones personales, ¿vale? Entonces, ¿es mejor si tenemos estos conocimientos a la hora de buscar una pareja? ¿O cómo nos puede ayudar? Vamos a ver. ¿O nos puede condicionar tanto que digamos, creo que estoy rozando ya el límite? Rotundamente sí. Cuando digo rotundamente sí, es bueno saber toda esta información porque al final nos va a dar información, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que esta información no viene sola. Es decir, todos tenemos una parte que sí que viene de serie, ¿no? Y todos sabemos que en un momento dado, cuando ves a tu pareja o a la persona que tienes cerca haciendo un gesto o no siendo todo lo espontáneo que normalmente lo suele ser, normalmente nos saltan las alarmas, ¿vale? De forma instintiva. De forma instintiva, eso es normal. Lo bueno de hacer este tipo de formaciones y de saber todos estos detalles es que nos va a permitir poner conciencia, poner foco, como decía Vicky, hacer ojo, que aunque ella diga que no, evidentemente, en la medida que poco a poco vas poniendo ese foco, vas sabiendo, en este caso nosotros como profesores, cuántos alumnos están conectados, cuántos no, qué es lo que está sucediendo en cada uno de ellos. Cuando alguien te da una microexpresión de este tipo, estar ya
muy atento a este tipo de detalles que te van a permitir poder saber qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí poder corregir lo que esté en tus manos hacer, ¿vale? Si lo que quieres es tender un puente hacia esa persona y estás viendo una microexpresión de tristeza o de enfado, esa información te va a ayudar a intentar conectar con esa persona. ¿De qué manera? Simplemente imagínate que una persona la ves triste porque te ha mostrado esas microexpresiones, pero está poniendo cara de que todo va bien. Acercarte a ella y pedirle permiso para entrar, porque normalmente la tristeza lo que pide es o bien quiero estar solo o bien quiero mimitos, ¿vale? Sí. Cualquiera de las dos opciones. Con lo cual, si esa persona te ha mostrado eso y además con una microexpresión que es su propio subconsciente quien te lo está diciendo directamente, tú vas y directamente puedes decirle: oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te veo un poco así. ¿Necesitas tu espacio o prefieres que esté contigo y charlamos? Ya le estás pidiendo permiso, claro. Le estás pidiendo permiso y le estás dando opciones a lo que tú has visto como tristeza desde ahí. Entonces, desde ahí te permite tender puentes. Y entonces la persona va a decir: joder, ¿qué ha hecho en este caso Quique que no hace el resto y que se ha dado cuenta de mis emociones y de mi situación, ¿no? Con eso estás consiguiendo tender esos puentes de relaciones. Entonces, de la misma forma que te he puesto este ejemplo, así con el resto de emociones y con el resto de situaciones. Con lo cual, esto es fantástico a nivel personal. Evidentemente, profesionalmente hablando, ya lo hemos hablado, para un coach es oro puro, el saber qué es lo que está pasando con su coachee, pero también en ventas, en marketing. Nosotros también, yo mismo voy a empresas y en esas empresas, después de 2 minutos de conversación, yo ya sé si la persona está haciendo el paripé y está siendo amable o realmente está interesada en algo que quiero. Y todo eso te lo da toda esta información, que es brutal para equipos de ventas, equipos de marketing, recursos humanos, para entrevistar gente, candidatos que realmente merezcan la pena. Es algo fundamental, Rosa. Y esto viene también para quedarse y estamos encantados con toda esta información, que ya te digo, no solamente a nivel personal, sino también profesional. ¿Cuáles son las emociones que se pueden detectar? Pues mira, Paul Ekman habla de 7 emociones universales. 7. ¿No? Realmente, la primera de todas es la alegría, esa es la que más nos gusta. Y la has puesto al principio, ¿eh? La primera de todas, pero también su enemiga, digámoslo así, que sería la tristeza. Su antítesis. ¿No? Su antítesis, antagonista. La alegría y la tristeza, por un lado. Por otro lado tenemos el enfado, ¿vale? y el asco, ¿vale? Que son 2 emociones, además, que físicamente hablando pueden parecer similares, porque hacemos gestos que tienen en común algunas de ellas. Luego tienes el miedo y la sorpresa. Y finalmente el desdén, que esa fue la última que añadió Paul Ekman. Esas son las universales. ¿Qué significa universales? Que todo el mundo, independientemente de la raza, el lugar, la cultura, etcétera, todo el mundo la expresan de la misma manera. De la misma manera. Eso es. Eso es. ¿En cualquier parte del mundo? En cualquier parte del mundo. Y hay cientos de estudios por parte de Paul Ekman, porque él, cuando empezó a estudiar todas estas cosas, precisamente buscaba lo contrario, que las emociones se expresaban de forma distinta según la cultura. Y resulta que se dio cuenta de que no, que era todo lo contrario. Es decir, todo el mundo. Lo que pasa es que sí que hay culturas, por ejemplo la oriental, que guarda un poquito más sus emociones, pero cuando están a solas, expresan exactamente igual. Exactamente, expresan exactamente igual. Pues con esto nos vamos a quedar con el rostro de las emociones. ¿Qué será lo siguiente que abordemos en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal? Ya os lo contaremos en próximas ediciones del programa. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante, muchísimas gracias por todo. Nos encontramos dentro de un ratito. Dentro de un ratito, sí señora. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación, muchas gracias. Un placer, como siempre. Y despedimos a nuestra estrella invitada hoy. Claro, cómo no. Zara Beltrán, coach especialista en morfopsicología, muchísimas gracias y quédate un ratito que te vamos a preguntar más cosas ya fuera de plan. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. A todos vosotros y vosotras también os damos las gracias y deciros que os esperamos en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Adiós.